Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a su página de prevención del suicidio. Para mí es un gusto poder estar otro viernes con ustedes, un día más, un viernes más, una semana más donde hemos caminado y donde hemos elaborado, donde esperamos que pronto, metafóricamente, salga el sol en todos los sentidos de nuestra vida y todos los que están pasando por un duelo en este momento, todos los que están en un proceso de pérdida y la están elaborando, ojalá que sea de la mejor manera de parte de FETACUMA C, Prevención y Posvención del Suicidio, y de parte de Carlos Valencia, suicidólogo, ojalá que estén trabajando, que estén en paz y que busquen también de alguna manera profesional, personal y afectiva, acercarse a las personas que tanto aman, contáctense, pónganse en presencia, busquen esta relación, nos ayuda bastante en estos momentos. Saludo, hola Ale, hola Vianey, señora Santa, ¿cómo está? A Graciela, Gris. eh, quisiera en este viernes, pues vamos a prácticamente a mediados de este mes, ya aterrizándolo, porque es un mes corto. Saludos, Marta. Y la verdad es que para mí es importante el no dejar de estar pegando sobre la tecla de el suicidio, de su prevención, de la posvención. Cada día estoy más convencido de que muchas personas están padeciendo esta realidad. Y lo que queremos hacer es buscar el poder llegar a ustedes, el brindarles una herramienta para poder solucionar y que esta herramienta sea adecuada al, a la destreza y a las habilidades de cada uno de ustedes y que tengan la capacidad de generar la solución al conflicto que están pasando. Muchas gracias a todos y a todas por seguirme, por estar en esta página. Recuerden que terminando 2 días después, eh, están en el canal de YouTube de Carlos Valencia, suicidólogo, para que por si no tienen la oportunidad o volverlo a ver o un dato, un tema o compartirlo con alguien, por supuesto, bueno, pues ojalá que bueno, ahí lo pueden checar la repetición. Carla, qué gusto saludarte. Tommy, Rita, qué gusto que estés por acá nuevamente. Me da gusto. Bueno, pues el día de hoy he preparado un tema, una narrativa, conforme a los mitos y realidades del suicidio entre el tabú y el estigma. Es un nombre muy largo, pero lo voy a corregir, si me permiten algunos, ¿verdad? Porque el primer mito es llamarle mito a esta situación, pensando que el mito es algo negativo. Y yo lo digo de una vez, a mí me duele que le llamemos mito a las mentiras, a las invenciones. Y por eso hoy, o a partir de hoy, a lo menos en FTACUM AC y su servidor Carlos Valencia, suicidólogo, ya no vamos a hablar de mitos y realidades, vamos a hablar de invenciones y realidades. Lo contrario a las realidades son las invenciones, al contrario de la realidad es la invención. Entonces vamos a hablar mejor, porque me parece un despropósito llamarle mito, como si el mito tuviera una carga negativa, y al contrario, voy a hablar un poco sobre el mito. Mi ser y mi quehacer como filósofo también me permite el esclarecer estos puntos, porque si no nos vamos pensando que el mito sobre el suicidio es un mito y reparamos siempre sobre el suicidio y reparamos sobre eso, pero nunca reparamos sobre si realmente la palabra mito me genera esa satisfacción o ese mito me genera también una elaboración de un principio, de una narrativa o de unos elementos. Y por eso digo, sería mejor llamarle invención o invenciones. Yo diría, saludos, saludos, Coco, qué gusto, Coquito, qué gusto saludarte. La creación, diseño o producción de alguna cosa nueva que antes no existía. Eso podría ser una de las acotaciones de invención. Por ejemplo, la invención de la pólvora, ya saben, ¿no? Pero también la invención es una cosa que se crea, se diseña, es una idea que se produce por primera vez. Ok. Pero esa es la parte como positiva.
Creación de historias imaginarias o ficticias. Ahí voy. Nos da esta acepción la palabra invención. La creación de historias imaginarias o ficticias. Y ahí es donde nosotros o su servidor deposito esto de no es ya mito, sino una invención versus realidad sobre este fenómeno del suicidio. También las invenciones son excusas o historias o hechos falsos que se inventan con el fin de engañar a alguien o conseguir algún objetivo. Entonces, en estas dos acepciones, historia o creación, ¿no? De algo ficticio, imaginario, alguna excusa, algo que es falso. Entonces, si me permiten, de ahora en adelante ya no voy a hablar de mentiras y realidades del suicidio, sino de invenciones y realidades del suicidio. Me parece más justo con el lenguaje y más justo con una tradición en México del mito que va de la mano con el rito y el rito que va de la mano con el símbolo y del símbolo con lo profundo y lo profuso de la realidad y de la experiencia. Entonces, por eso digo, hay que desmitificar el mito de aquello que podría ser negativo. Al contrario, el mito tiene una carga interesante y al mismo tiempo que ofrece modelos de conducta. El mito contiene un alto potencial de sabiduría, de un saber, confiere un valor y da sentido a la existencia y otorga un capital de respaldo narrativo y simbólico a todas nuestras creencias y los acontecimientos. ¿Ya ven lo importante del mito? No nada más, es el mito, ¿no? Como si fuera mentira. No, no, no. El mito es un modelo de conducta. A través de él, a través del mito, el misterio se nos toma amable, inteligible, intransparente. El mito es aquello que nos acerca a lo mistérico, aquello que se va revelando, que se va develando en nuestra historia. El mito sería entendido como una construcción colectiva, pero verdadera, y justamente cargada de fuerza y significado. El mito es una potencia, y el mito es lo que hay que comunicar. El mito es pensamiento racional. Elaborar el mito es un pensamiento racional que precede a la ciencia y de forma paralela la acompaña en el proceso arduo de comprender el mundo y a su vez generar un conocimiento frente al mismo. Hubo una película hace ya mucho tiempo que en lo particular me gustó mucho, la de Sherlock Holmes, ¿no? Con Robert Downey Jr. eh, y habla un poco sobre un individuo, Sherlock Holmes, un individuo que está entre el mito, el misterio y lo científico, y empieza a elaborar, ¿no? El discurso que él hace dentro de este film, ¿no? Es interesantísimo porque se conjugan estas tres realidades. Este mito que genera también conocimiento frente a sí mismo, la ciencia, más que la corrección y superación del relato mítico, es decir, la ciencia no está peleada. Los que estamos peleados a veces son los racionalistas que están peleados con el relato mítico, pero no, que no han entendido su potencia, su desarrollo y en este caso yo lo que quiero es validar este concepto o esta realidad del mito. El relato mítico siempre ha estado atado al quehacer religioso como una constitución, como una relación constitutiva de sí mismo. Pero aquí, ojo, lo religioso más allá de lo institucional, sino del horizonte antropológico, ¿no? Y también místico, que es definido a partir de un componente intrínseco. Es decir, que tiene que ver con la raíz, con la esencia de la conducta humana. El mito y el discurso científico son, de igual manera, dispositivos cognitivos, es decir, dispositivos de conocimiento. Por eso, cuando alguien diga, es que ese es un mito, pues qué bueno que es un mito, porque tiene un criterio de autonomía, de ser irreductible y estructurado, y que va de la mano dentro de un dispositivo cognitivo. El mito, el mito ya no puede ser vituperado, como algo, como una falsedad o como algo negativo. Por eso hoy, a partir de este momento, estamos viernes 19 de febrero, yo me atrevo a decir que estamos hablando de invenciones y realidades sobre el suicidio. El mito, les decía, y el discurso científico son de igual manera dispositivos cognitivos
ya que como puntos de contacto convergen de alguna manera y sostienen criterios de autonomía, irreductibilidad, estructuración. Publicaba yo hace unos días, aquí en la página de FETACUM, unos elementos sobre la necesidad del cierre o la necesidad de los rituales en estos tiempos de pandemia. Y por supuesto que la ritualidad y la parte del cierre dentro de la muerte por suicidio es importantísima, es vital. Y generar un mito conforme a la persona que se quita la vida es una de las tareas, unas tareas sociales, de justicia social, que tenemos como tarea del suicidio. De ahí las narrativas, las cartas póstumas, el elaborar el acompañamiento suicidológico, que parten de aquello, que parten de la idea de estructurar, porque no sabemos las respuestas. Las preguntas en la posvención suicidológica de la familia siempre es ¿por qué lo hizo? Y siempre hay un dejo de vacío, de ignorancia, de oscuridad, en donde no sabemos accesar. Pero vamos a los mitos, a las creencias, a la elaboración cognoscitiva de la persona que ya no está. Porque es la que nos va a servir a elaborar estos procesos de mejora, de tranquilidad, de honestidad emocional. En otras palabras, la ciencia y el mito tienen como finalidad, más que la superación e imposición de uno o del otro, la comprensión recíproca y a su vez la posibilidad de complementación entre el mito y la ciencia. El mito y el logos, la religión y la ciencia, o la fe y la razón, pueden entenderse juntos. No, estamos en un mundo fragmentado, en un mundo colapsado por las muertes, por COVID. Y yo les diría, ¿saben qué? Necesitamos unicidad. Necesitamos agruparnos, tener un frente en común, así como la invitación a todas las familias que están pasando por una muerte por suicidio. Necesitamos establecer vínculos afectivos y que sean recíprocos y buscar los mitos, las narraciones familiares, aquello que constituye el ¿te acuerdas de? Había una vez, ¿te acuerdas que nos comentaba? El volver a hacerlo de manera narrativa el mito nos da simbólicamente cuál es nuestro sentido, cuál es el origen de nosotros, nuestra esencia y nuestro significado de las cosas y de nuestra forma de estar en el mundo. Sí, la muerte por suicidio nos da una nueva forma de estar en el mundo de aquella persona que decidió ya no estar con nosotros. Por eso, el día de hoy va a ser invenciones y realidades del suicidio entre el tabú y el estigma. Entonces, yo quería hacer esta aclaración sobre el mito porque me molesta demasiado, digo, de una manera académica, obviamente, que la gente hable de mitos y realidades del suicidio. No, o son mentiras o son invenciones, pero el mito tiene un carácter importante dentro de la narrativa de la satisfacción, de la alegría, de volver a estar, porque nos lleva a nuestro origen y nos lleva de manera eh, hermanada, de manera con símbolos, con signos que ya conocemos. Es, es volver, como dice la canción, volver a amar una vez más, de manera diferente, pero sin dejar de hacerlo. Entonces, por eso es importante que quitemos el tabú y el estigma. Y el primer tabú y estigma es hablar de mentiras, invenciones y ponerles el nombre de mito. ¿Saben por qué? Porque la muerte por suicidio es la primera de las tragedias de una familia. Después de la muerte por suicidio siguen más tragedias, el tabú, el enigma, el estigma, el rechazo, el señalamiento, la ruptura, la desestructura familiar. Entonces, cambiemos mitos por mentiras, cambiemos mitos por invenciones. La idea es que las familias, las personas que han intentado quitarse la vida, las personas que se quitaron la vida por mano propia, es una tragedia y esa tragedia hay que elaborarla. Y el primer elemento para elaborarlo es esto, que hablemos. Que hablemos del suicidio, porque hablar del suicidio salva vidas. Hace poco me decía una colaboradora
mi amiga, me decía, ¿en serio Efetacum salva vidas? No lo sé, no lo sé, pero entiendo que la palabra salvación viene de la misma raíz que sanación. Y sí, quiero pensar que sí sanamos o tenemos procesos de encuentro y de acompañamiento que sanen estas heridas dejadas por esta tragedia. Y por eso la prevención del suicidio es un elemento sanar, de sanar una realidad de la cual el sufriente no pudo más. Por eso hay que estar conscientes que en todos los ámbitos, el terapéutico, en todos los ámbitos de acompañamiento, en los ámbitos de la comunicación social, de la comunicación afectiva y efectiva, es decir, que la sociedad en general tome conciencia, que se vuelva más justa con esta tragedia, que no sea un rostro anónimo aquella persona que decidió quitarse la vida por mano propia, no porque deseaba morir, sino porque deseaba dejar de sufrir. Esto lo sabemos. Pero yo voy a dar una lista de mitos, perdón, de mentiras en torno al suicidio y ojalá las elaboremos como realidades. Sin embargo, el peso tabuístico del suicidio y así como de las innumerables mentiras en torno al fenómeno del suicidio, nos hacen que esta realidad, que este fenómeno se vuelva más oscuro y que dé cabida a otras ideas, creencias erróneas que lo único que hacen es promover el estigma y el enigma de la conducta suicida y por lo tanto enturbian, vuelven oscuro o gris la mejora de los dolientes. Sienten que deben de padecer esa realidad, sienten que deben sufrir porque la persona que no está sufrió. Y es una de las formas que yo he encontrado en los sobrevivientes, y yo también debo de sufrir porque mi familiar que tanto amaba, él sufrió. Entonces me toca, me hereda. Y yo decía, basta. Esa es una conducta y una creencia errónea de las personas, de los sobrevivientes. No debes de sufrir, debes de elaborar, debes de dejar de tener esos pensamientos erróneos y esas actitudes erróneas. No te debes morir con aquel que decidió morir. Es por tanto importante acabar con este tipo de mentiras en relación a la conducta suicida. Es labor de todos los que estamos en esta sociedad, difundir información veraz, oportuna, en la medida científica, por favor, con evidencias. Aquí, ahorita en este en vivo, hay más de un egresado, egresada de los diplomados en tanatología y en suicidología. Y no hicimos otra cosa, que por cierto ya iniciamos el 22 de marzo con praxis tanatológica, praxis suicidológica y con tanatología y suicidología, obviamente. Ojalá se animen. Pero lo que quiero, a donde quiero llegar y no me quiero perder es que vimos, no estigmatizamos. Yo era muy puntual con los profesores, con las profesoras, decirles tengan mucho cuidado en el trato del lenguaje en relación a la realidad y al fenómeno del suicidio. Es importante, es vital el hecho de que la muerte por suicidio, la pérdida y el duelo es una labor fundamental no caer en concepciones erróneas, juicios de valor erróneos, tabús heredados. Y si alguien los manifiesta, quítenselos. Porque a veces pensamos que si el alumno dice, es que yo siento que esto es así, no, eso es erróneo. No tenemos que darle el avión a la gente, ni pues a lo mejor se enoja y ya no se inscribe. No vivimos en función a una matrícula, sino a prevenir el suicidio. Nosotros en FETACUM les decía ahora, y estoy muy contento por ello, a lo mejor no se me nota, pero estoy muy feliz de verdad, por la gente, por los voluntarios y por los de servicio social, y agradezco a las universidades que han tenido la confianza en nuestra institución para que los chicos y las chicas realicen su servicio social con nosotros. Y le dije, en FETACUM tenemos muchas actividades, pero una sola tarea, prevenir el suicidio. Y que dentro de 10 años el suicidio en México, nosotros seamos un referente. Y eso me lo dijo
mi amiga Gaby Sánchez. Tenemos que ser un referente, Carlos, de el suicidio en México, de prevención y de reducir la tasa de suicidio. Y ese es nuestro derrotero, y ese es nuestro camino, y esa es nuestra visión y objetivo. Pero para eso tenemos que ir rompiendo, primero que ya no le llamemos mitos, sino mentiras, elaboraciones fantasiosas en torno al suicidio. Les voy a leer, pues, hay expondremos algunas mentiras frecuentes y que escuchamos en torno al suicidio. La verdad en clave científica, en forma narrativa, que hay detrás de cada uno de ellos, así como sus implicaciones dentro del acompañamiento, ¿no? Y en la práctica de los profesionales en este sentido. La primera mentira, se oye raro porque la primera invención, ¿no? La primera invención sería, o la primera mentira, ya para no llamarle mito, la persona que quiere suicidarse no lo dice. Esta es una mentira. Estadísticamente hablando, y lo hemos visto y en la narrativa y el acompañamiento, de cada 10 personas que se suicidan, 9 de cada 10 muestran haber verbalizado, expresado una ideación suicida. De un modo expreso, tal vez no objetivo, pero siempre, siempre dejando señales. Los que estudiaron el diplomado, yo les decía, creemos aquí más en Hansel y Gretel que Pedro y el lobo, ¿no? Es decir, siempre hay unas migajas y hay que estar atentos. Y por eso les decía, fórmense, estudien, hay que estar atentos a las señales, a los factores de riesgo, a los factores que ayudan a no vulnerar esta realidad. Entonces, las personas que quieren suicidarse no lo dicen. Eso es una mentira. Y yo les invito, es esencial tomar con toda la seriedad del mundo, evaluar y permitirnos expresar nuestras ideas y así poder elaborar cómo nos sentimos con nosotros mismos. Si alguien quiere hablar de esto, escúchalo. No minimicen el riesgo. No lo tomen a la ligera. Tómenlo como una llamada de atención. No lo tomen como un chantaje. Es que me quiere chantajear, es que me quiere manipular. Posiblemente, pero si cambias manipular por llamar la atención, a lo mejor necesita más tu atención que quererte manipular. Otra mentira sería, es mejor no hablar ni preguntar sobre el suicidio, ya que puede inducir su consumación o dar ideas. Yo diría, una de las máximas suicidológicas es hablemos del suicidio. ¿Cómo vamos a hablar del suicidio? De manera compasiva y esperanzadora. Un mensaje esperanzador tiene un impacto positivo en la persona, le generas motivación, expectativa de futuro y la construcción de la esperanza. No hablo de una esperanza de hospital, que otros resuelvan. Estoy hablando de una esperanza estilo Moltmann, es una esperanza activa, una esperanza en donde lo más importante es darnos cuenta de que no estamos solos, que disminuyen los sentimientos de tristeza, de soledad. Debemos permitir la expresión emocional de la ideación suicida, ya que de no hacerlo, no nos vamos a dar cuenta de los focos rojos que se prenden al escuchar a los demás. Vamos a permitir que la gente exprese por qué está sufriendo, por qué le están doliendo las cosas. Las personas que se suicidan, otra mentira, perdón, las personas que se suicidan tienen rasgos de personalidad impulsivos y agresivos. Vamos con calma. Es necesario hacer diferencia entre el acto suicida y la ideación suicida. El acto puede en algunos casos ser producto de un impulso, sí. La ideación es un conjunto de pensamientos, es una elaboración previa de emociones, sentimientos, pensamientos que se van dando durante mucho tiempo. Nosotros vemos el evento, ¡pum! Se colgó, se aventó, se cortó, ah, caray. Ah, es que era muy agresivo. Sí, pero esta agresividad no controlada
tiene mucho que ver con pensamientos, emociones e ideas y sentimientos que han evolucionado en la persona desde hace mucho tiempo. No es, hoy me levanté, hoy lo hago. No, tiene una elaboración, tiene un castigo antes, tiene una narrativa. Por eso es importante la narrativa suicidológica como un elemento de elaboración y de no repetición del acto suicida en la familia. Considerar este mito provoca para el que escucha, para el que acompaña, poner atención en las conductas, en los patrones de riesgo, en las señales que alejan a la persona de este proceso global. No es verdad que las personas impulsivas o agresivas eh, tengan que ser necesariamente suicidas. Eso es una gran mentira. Otra mentira, los que se suicidan son bien valientes o los que se suicidan son bien cobardes. Mentira. Esta polaridad, y aparte muy subjetiva, entre valentía y cobardía, que se aleja de toda objetividad, porque ¿qué es valiente? Diría que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena, dice Joaquín Sabina. Pero en esta parte, más no de la poesía del maestro, sino de la realidad del suicidio, eh, una persona que sufre por cobardía, sufre por valentía, una persona con desesperanza, tiene desesperanza por cobardía o por valentía. El suicida no quiere morir, repito, quiere dejar de sufrir. Entonces no se trata de que seas valiente o que seas un cobarde. La mirada entonces está precisamente en destruir esta mentira, de estas estructuras de que siempre nos han seguido. Yo recuerdo cuando era un mochalbete, cuando era un chavo, escuchaba que Pedro Armendáriz se quitó la vida. A lo mejor algunas generaciones no saben quién es Pedro Armendáriz, pero pues era un actor así, es un actorazo mexicano. Se quitó la vida, que porque tenía cáncer, porque... Y pues uno de chavo, pues digo, un niño, pues no, como que dices, no, no, no. Entonces dices un actor y siempre como en este mood pues así, pues el charro mexicano, ¿no? Y pues pareciera como que es valiente. Pero de pronto te encuentras otras realidades y ves a un grupo o ves a un día, escuché algo realmente patético de una persona y que decía, es que se suicidó, pues cómo no, si era gay, ¿no? Decía, a ver, era maricón, era esto, a ver, ese tipo de comentarios, cómo lastiman. A mí me lastiman en toda mi psique, en mi inteligencia, en mi emocionalidad, en mi sensibilidad. Todavía estamos ignorantemente pensando que el suicidio tiene algo que ver con la valentía y con la cobardía. Por Dios, basta ya. Cuando ustedes escuchen que alguien dice eso y déjate de tonterías, ni se mata por valiente ni se mata por cobarde. Se mata porque no había esperanza y a lo mejor tú que lo estás juzgando podrías generarle esperanza. O a lo mejor tú le generaste sufrimiento y no pudo con él. Tu papá, mamá, tío, hermano, lo que sea. Entonces ahí sí ya no te gusta porque te vuelves corresponsable de la pensar que fue una decisión lateral de la otra persona. ¿Piensas que sufría por sí solo? Vamos. Por eso nos gusta llamarle, pues son ellos, ¿verdad? Es muy valiente, uy, lo hizo. O es cobarde, uy, lo hizo. Vale, ya dejemos eso atrás. Otra de las mentiras que molestan en lo particular, no todas, ¿no? No, la mentira pues llega a molestar. Los suicidas son enfermos mentales. Ni todo psicótico es suicida, ni todo suicida es un psicótico. Eso se lo hemos dicho hasta el cansancio. Hay que tener una cosa clara, el suicidio no es una enfermedad mental, señores y señoras. Ni está catalogado el fenómeno en ningún manual de diagnóstico conocidos, DSM-5, C10, que son los más conocidos. El suicidio es un fenómeno multifactorial asociado, sí, a enfermedades mentales, esquizofrenia, bipolaridad, pero también abuso sexual, acoso, que lo veíamos hace 8 días. Es el resultado de una decisión personal tras un proceso
tras un proceso vital basado en el dolor y en la desesperanza y en el sufrimiento, no en una enfermedad mental. Yo conocí a una persona un día que a veces, de esas personas que a veces no quisieras conocer, pero me decía, es que, pues ya sabes, ¿verdad? Me quiero suicidar porque como tengo, soy enferma mental, entonces, y así como, pero normalizaba tanto su enfermedad mental que me enfermaba, ¿sabes? Entonces yo sí llega el momento en que digo, caray, estamos viviendo muchas mentiras y las comunicamos, ¿vale? Que si tú las crees, pues no hay ningún problema. Que las comuniques como verdades, es ahí el riesgo. Y yo digo, me paro aquí o más bien me siento aquí frente a ustedes y les digo, no dejen que eso pase, no dejen que eso trascienda. Fake news, ¿no? Estamos todos en contra de eso y decir y le mandamos. Pero esto, hay gente que lo habla. Yo sí, hasta la gente que acompaño o cuando estoy digo, no estoy corrigiendo, no soy un policía del lenguaje ni el policía de la actitud de la crisis suicida. Si estoy con personas platicando en una sesión de Zoom o algo y alguien, pues en una plática comenta algo, no, a ver, no, mira, no, o sea, no estoy para dar la cátedra en todo momento, a lo mejor no estoy ni capacitado para eso, el poco conocimiento que tengo pues lo pongo al servicio de dejar de estigmatizar y de tabuizar y de mentir en torno a la conducta suicida. Por eso es esencial en el acompañamiento y en todos lados, y más a los terapeutas, a los psicólogos, ¿no? Nosotros hemos tenido un gran número de psicólogos que se forman con nosotros y le decimos, tengan cuidado, porque no confundir el suicidio con enfermedad mental y viceversa, porque solamente atiendes una clarificación, que es la base de la expresión, lo pones como una psicopatología, evalúas depresión con algunos síntomas clínicos, subclínicos, y ya, dices, no, es que toda la persona que se suicida tenía depresión. No, y ahorita lo vamos a ver. El suicida, dicen, es otra mentira. El suicida estará en peligro toda su vida. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 1 y 28 de las acciones de suicidio en el primer año de intento fallido, es decir, de intentos de suicidio. De estas personas, solamente el 10% lo consume a lo largo de su vida. El terapeuta, el facilitador, el acompañante, el profesional, debe conocer que las crisis suicidas suelen durar un periodo concreto en el tiempo. No estás en crisis todo el tiempo. Por eso, atinadamente, se le llama, y eso a mí me lo enseñó el doctor Pérez Barrero. Dice, no podemos hablar de suicidas, sino de personas en crisis suicida, porque si atendemos la crisis, que dura solo un periodo de tiempo, podemos enfocarnos más a la resolución del conflicto. A veces dura horas, a veces días, semanas, pero es ahí cuando hay que intervenir, cuando es ahí cuando hay que estar. Porque sostener la crisis, adaptar estas precauciones oportunas, los factores de protección que les llamamos, la supervisión y el acompañamiento constante en estos momentos de crisis. Nosotros tenemos desarrollado un plan de seguridad que funciona. A lo menos las personas que eh, han venido y lo han hecho, pues la verdad les ha funcionado bastante bien. Y así minimizamos los riesgos y prevenimos el suicidio. Otra mentira. Todas las personas que se suicidan están deprimidas. Hay un criterio dentro del mundo de la salud mental y emocional que es errónea, y es el hacer sinónimo la depresión con el suicidio. Puede existir una conducta suicida sin depresión, pero la depresión, sin embargo, sí puede llevar a la conducta suicida. Eso es una realidad, ¿no? No lo vamos a negar. Pero no necesariamente una conducta suicida tiene que estar cargada de depresión. Pero la depresión que no se atiende, que la persona no lo entiende, puede posiblemente proyectar hacia una depresión, perdón, hacia un suicidio. Otra mentira. La mejoría en la depresión grave elimina el riesgo suicida. Ya no tengo depresión grave, media. Según los datos, más de la mitad de las personas en crisis suicida consuman el acto después de los 3 primeros meses de la crisis emocional.
que habían, de manera visible, habían mejorado. Por eso es importante seguir caminando, seguir evaluando, seguir observando mejorías. Los que llevan acompañamiento conmigo lo saben y yo les invito, ¿verdad? Dentro de la terapia breve centrada en soluciones, que utilizo algunos recursos de ahí, pongo una escala de 0 a 100 en donde le voy diciendo a la gente las mejorías y que ellos vayan viendo. Cuando hay depresión, difícilmente las personas pueden atender o entender y ven como que no hubo cambios. Pero si le pones de 0 a 10, difícilmente decir, pues porque pasar de 6 a 8 es muchísimo. Pero si le dices, pasé de 60 a 62, entonces de pronto la gente va entendiendo que esos 2 puntos son importantes del progreso. Entonces es muy importante en ese sentido hacer este tipo de escalas. Y si no quieres, ¿verdad? Porque no confías en el acompañamiento o no crees que lo necesitas, pues haz tu propia escala, ¿verdad? Es decir, muchos profesionales decir, oye, espérate, no les des eso, no les digas. No, pues es que hazlo, ¿no? Al final vas a necesitar una atención profesional, ¿no? O a lo menos con una formación diferente de la que tienes tú para que te pueda acompañar. Y eso, levantar la mano y pedir ayuda, ¿vale? Es la valentía más grande que podemos hacer, no es de cobardes. Repito, ya vimos este mito de valiente y de cobarde. Por favor, salgamos de ahí. Otra mentira. El suicida cree que la familia estaría mejor sin él. Estarían mejor sin mí, serían más felices, de ninguna forma estarían mejor. Les dejarás un sufrimiento de por vida. Esto es uno de los discursos cognitivos de la persona en crisis suicida más frecuentes y con ideación suicida. La creencia errónea, la mentira, la elaboración fantasiosa, que sus familiares estarían aliviados, porque recuerden que él quiere aliviar el dolor y el sufrimiento, y de alguna manera proyecta esto. Si ustedes estarán aliviados, no, el que quiere aliviarse soy yo. Quiero una mejor calidad de vida, pero no puedo. Entonces digo, si me voy, quito el tumor, esa falsa creencia, y ellos van a tener una mejor calidad de vida. Y es un pensamiento distorsionado por el dolor. Por el dolor y el sufrimiento hace que la persona en crisis suicida tenga esta distorsión de pensamiento y por eso es importante decirle a la persona, si la acompañamos, que si te manifiesta este pensamiento, mejor me voy, estaría mejor sin mí, nadie me hace caso, el único favor que me hacen es abrirme la puerta cuando toco la puerta, eh, porque si yo estoy, ellos podrán ser más felices. Esto es una mentira. Y hay que decírselo así, estás mintiendo, te estás mintiendo a ti mismo. Estás sufriendo mucho que este pensamiento distorsionado por el dolor y sufrimiento te hace decir eso. Es importante decirle así, como yo se los estoy diciendo. De ninguna forma estarían mejor sin ti, porque sin ti y quitándote la vida, ellos van a sufrir de por vida. Y tú sabes lo que es el sufrimiento, porque lo estás ahora viviendo. No van a estar mejor, no te engañes. Mejor vamos a ayudar a aliviar este sufrimiento. Explicarles el peso de la culpa que va a generar tu muerte. Y esto la familia lo entiende y sabe, cuando las familias, a mí estoy pensando en el momento de cuando una familia que estuve con ellos en una posvención, me decían, yo nunca me enteré y cuando me enteré fue una noticia devastadora. Me cuestioné mi ser mujer, mi ser madre, mi ser esposa, mi ser hija, todo en lo que creía, todas mis creencias se vinieron abajo, todo en lo que yo pensaba que había hecho de bueno y de verdadero. Cuando me enteré que mi hijo se quería suicidar, quedé devastada. No me he levantado, parece este dolor irreversible. ¿Cómo acompañas eso? Tiene depresión, señora. Wow, eres un genio.
contar con un grupo de sobrevivientes de suicidio, que por cierto tenemos uno que se llama Acompañamiento Suicidológico Integral. Y espere noticias. Vamos a tener un taller sin costo para todos ustedes, para todos los que estén en el grupo. Y vamos a tener nuestras salas privadas para que puedan expresarse. Tenemos 3 personas maravillosas que van a dar este taller y que lo van a hacer de la mejor manera, no tengo la menor duda. Y gente muy profesional y muy sensible, créanmelo, les va a gustar a los que pertenezcan a este grupo de acompañamiento suicidológico integral. Así que bueno, están a tiempo. Si quieren sumarse al grupo, pues ahí está en Facebook. Manden su solicitud conforme a una revisión normal, ¿no? Pues se les acepta o no. ¿Por qué? Porque pues tenemos que ser cuidadosos con el contenido y con el continente. Entonces, bueno, pues esa es la única cuestión, pero bueno, adelante. Miren, podemos encontrar mucho más mentiras en torno a esta realidad de la crisis suicida. Pero yo creo con estos más que suficiente. Entonces, lo que sí es, y para ir cerrando, eh, hablar de invenciones contra realidades. Si nosotros decimos invenciones y realidades del suicidio entre el tabú y el estigma, quitemos la carga tabuística, quitemos el estigma. Y así la muerte por suicidio ya no será la primer tragedia, pero la única de las familias, si trabajamos una correcta posvención. Pero lo que queremos es que las familias, por lo menos en México, en donde estemos, ya no vivan esta tragedia. A eso le tiramos en FTQMC. Para eso estamos trabajando, para eso estamos construyendo una narrativa de posvención basada en la compasión, basada en la relación del sujeto y quitando estas mentiras e invenciones con aspectos de la realidad. Esperen buenas noticias. Pronto, pronto estarán viendo un rostro y un corazón diferente de F. Tecumseh. Ojalá que nos puedan acompañar. Y el adelanto, este aroma, es este taller. Este taller para el grupo de acompañamiento suicidológico integral. Se llama así, acompañamiento suicidológico integral. Pues que sigan pasando una excelente noche. Gracias por estar estos minutos con su servidor. Para mí es un gusto. Inscríbanse a los diplomados, promuevan los diplomados, inviten el diplomado a alguien. La verdad, no sé, hoy platicaba con 2 profesoras del diplomado y les decía, esto quiero, esto necesito. Por supuesto, Carlos, estamos ahí, estamos metidos, estamos en esto. Y de verdad que ojalá decidan y puedan estar y puedan acompañarnos. Que pasen una excelente noche, un buen fin de semana. Si la vida lo permite y Dios lo quiere, nos vemos el el próximo viernes. ¿Vale? Muchísimas gracias y muy buenas noches.